Buenas tardes, vamos a continuar con el segundo caso clínico. Se trata de una femenina de 13 años sin antecedentes patológicos que consulta porque tiene un dolor abdominal. Refiere un cuadro de 3 horas de dolor abdominal de intensidad moderada en fosa ilíaca derecha que no migra ni se irradia y lo ha asociado a 3 episodios eméticos. En revisión por sistemas niega otros síntomas, negó fiebre, dice que es el primer episodio de estas características, tuvo la última menstruación hace un mes con ciclos regulares y refiere sexarca negativa. Con estas características clínicas, en urgencias deciden solicitar una ecografía de abdomen total. Dentro de los hallazgos ecográficos del resto del abdomen no habían hallazgos relevantes, sin embargo, al llegar a la exploración del hemiabdomen inferior o pélvica, se observa esta imagen redondeada de paredes delgadas de contenido anecoico, con una estructura en su interior ecogénica con un patrón que parece reticular y que está generando una compresión y desplazamiento de las paredes lateral derecha y superior de la vejiga. Está ubicada esa lesión en la topografía del anexo derecho. Al hacer como el abordaje ya más enfocado a la lesión, comprobamos pues que se trata efectivamente de una lesión quística de paredes delgadas con contenido ecogénico, un patrón reticular y unos bordes que tienden a ser más cóncavos que convexos, como si tuviera algo de retracción esa estructura interna. Y a la exploración Doppler color, pues vemos que la estructura como tal o la imagen como tal no tiene flujo en su interior. Sin embargo, si hay flujo periférico de la vasculatura que uno podría interpretar que se trata del pedículo ovárico, en ese contexto, en la valoración Doppler color de la tercera imagen, impresiona algo de tortuosidad. No se logra visualizar muy efectivamente parénquima ovárico alrededor de la estructura quística. Uno podría de pronto decir que aquí alrededor hay algo de parénquima ovárico, sin embargo no se ven otros quistes como adyacentes para corroborar la impresión. Entonces, cuando nos enfrentamos ante este tipo de lesiones, tenemos que evaluar si estamos ante un hallazgo normal, si hay características de malignidad y si no, pues ya enfocar los diagnósticos diferenciales. Para el enfoque del ovario normal, recordemos que dependiendo de la fase del ciclo, vamos a contar al principio, durante los primeros 14 días, o al principio del ciclo menstrual, pues con varios folículos pequeños de los cuales uno va a generar la dominancia, va a crecer hasta 2 centímetros en promedio y en el día 14 pues se va a romper y va a generar la ovulación. El folículo se rompe, va a generar una degeneración de su cuerpo formando el cuerpo lúteo que va a estar presente hasta la temporalidad cercana a la menstruación, donde finalmente se va a desarrollar el cuerpo albicans, que no es visualizable fácilmente por ecografía transabdominal. Eso en imágenes se traduce a esto, en imágenes ecográficas, pues durante la primera fase o fase folicular, los primeros 14 días, al principio van a haber varios folículos pequeños, quísticos menores de 1 centímetro, de los cuales uno va a generar la dominancia con una degeneración atrófica simultánea de los demás folículos. Ese folículo dominante debe ser menor de 3 centímetros para llamarlo folículo dominante, de lo contrario sería ya un quiste folicular. Se genera la ovulación, el rompimiento del folículo y en una primera etapa pues, de la fase luteínica se va a formar un cuerpo lúteo que todavía conserva una forma bastante redondeada y un contenido predominantemente anecoico con algunos ecos internos, pero lo más importante o resaltable del cuerpo lúteo es que va a tener una pared gruesa y altamente vascularizada o con evidencia de un flujo a la valoración Doppler. En la fase final de la fase luteínica, ese cuerpo lúteo va a estar ya colapsado con contenido heterogéneo, predominantemente isoecoico al parénquima ovárico, pero va a continuarse visualizando la pared a la valoración Doppler con alto flujo. Ese cuerpo lúteo debe medir menos de 4 centímetros, de lo contrario estaremos ante un quiste del cuerpo lúteo. Entonces, evidentemente no estamos ante un ovario normal, empezando por el tamaño y segundo por las características que mencionamos. Lo segundo es si tiene características de malignidad. La literatura ha descrito 3 puntos clave grandes para decir que una lesión anexial tiene sospecha de malignidad. Lo primero es que haya un componente, lo primero y más importante es que haya un componente sólido o nodular que sea mayor a 3 milímetros, que usualmente es isoecoico a la pared, que tiene bordes convexos o como si estuviera penetrando el contenido del quiste y que suele tener flujo a la valoración Doppler. Los segundos son septos gruesos, llamados así cuando son más de 3 milímetros, y lo segundo es la citis significativa asociada. Vemos entonces que nuestro paciente pues tiene el contenido quístico con pared delgada sin septos, sin componentes nodulares y pues no lo muestro acá, pero ahí se alcanza a ver que no tiene pues como al menos ascitis significativa.
Entonces tampoco estamos ante una lesión que nos haga pensar en malignidad. Entonces los diagnósticos diferenciales ante una lesión anexial quística tendríamos estos 5: un quiste funcional, un quiste hemorrágico, un endometrioma, un teratoma quístico o ya algo que podría estar en relación a cualquiera de los otros 4, una torsión anexial. En cuanto al quiste funcional, lo que hayamos visto puede ser folicular simple o asociado al cuerpo lúteo. El folicular simple pues es característicamente un quiste simple anecoico de paredes delgadas, pero mayor de 3 centímetros para hablar de quiste. Y pues sin flujo también al Doppler, no estamos ante eso porque nuestro quiste tenía contenido en su interior. El quiste funcional también puede ser del cuerpo lúteo, el cual frecuentemente se asocia a presencia de hemorragia o sangrado en su interior, como el que vemos en la imagen, donde probablemente estamos ante un estadio temprano del sangrado, donde todavía no había retracción del coágulo, pero lo resaltable, como había dicho antes, es que hay un intenso flujo Doppler en su pared, que suele ser gruesa. Entonces tampoco estamos ante un quiste funcional, el quiste no tenía ese flujo Doppler a su alrededor. El quiste hemorrágico, tenemos el caso de una femenina de acá de la institución de 16 años que consultó y clínicamente se le sospechó una apendicitis, encontrando en la topografía del anexo derecho una lesión redondeada de paredes delgadas, anecoica con refuerzo acústico posterior y un contenido ecogénico reticular con paredes cóncavas o retráctil hacia la porción dependiente, haciendo pensar que se trataba de un hematoma. La paciente tenía mucho olor, finalmente cirugía pediátrica decidió llevarla a la paroscopia, encontraron un quiste de 5 centímetros del ovario derecho que tenía apariencia hemorrágica. Entonces esto se parece más o menos a lo que habíamos visto nosotros en nuestro caso, no lo vamos a descartar todavía. Tenemos el endometrioma, presentamos el caso de una paciente de 37 años que consultó ambulatoriamente por dismenorrea y metorragia, y vemos también en la topografía del anexo derecho una lesión anecoica, aunque pues cuando hablamos de endometrioma usualmente son hipoecoicos. Lo más característico es que sea homogéneo, que sus paredes también sean delgadas, pero en las paredes se puede llegar a encontrar focos ecogénicos como los que vemos en estas imágenes, que corresponden a focos de colesterol, y eso es un hallazgo bastante característico de este tipo de lesiones. Esta paciente en particular fue llevada pues a cirugía y evidentemente tenía el útero aumentado de tamaño, heterogéneo, encontrando adenomatosis uterina y un endometrioma ovárico. No son las características tampoco en nuestro caso, el contenido es diferente y no tiene esos focos ecogénicos en la pared. Este es el caso de una femenina de 17 años asintomática que por cualquier otro motivo se le pidió una ecografía abdominal, encontrando incidentalmente también una lesión anecoica redondeada de paredes delgadas, de contenido completamente anecoico, pero llama la atención la presencia de un componente nodular ecogénico que es más ecogénico al compararlo con la pared del quiste, grueso, de 1 centímetro de diámetro. Estas son características típicas de un teratoma quístico maduro, pues su apariencia quística con un componente nodular grueso que es hiperecoico o ecogénico mejor al compararlo con la pared del quiste, diferenciando de lesiones probablemente malignas donde el contenido nodular suele ser isoecoico a la pared. Esta paciente pues terminó también en cirugía y el estudio patológico demostró que se trataba de un teratoma quístico maduro, efectivamente, como se había indicado inicialmente en la ecografía. Tampoco cumple las características de la paciente que estamos evaluando en este momento. Y finalmente, entre los diferenciales, la torsión anexial. Pues hay signos que se han descrito en la literatura varios para tratar de identificar cuando un anexo o un quiste anexial está torcido. Digamos que la característica más sensible, aunque tristemente es poco específica, es el aumento de tamaño. Se habla de que puede aumentar hasta 8 veces el tamaño del ovario normal, pero como les digo es una característica sensible pero poco específica. Un signo ya más específico es el signo del remolino, pero es un signo poco sensible, es decir, que cuando se encuentra muy probablemente se trata de una torsión anexial, pero no todas las torsiones anexiales lo presentan, y pues hace referencia básicamente a un twist o a una arremolinación del pedículo ovárico y consiste en una serie de círculos concéntricos de hipoecogenicidad, ecogenicidad e hipoecogenicidad. Que pues nuestra paciente no se logró visualizar este signo. Sin embargo, pues la literatura también describe otras ayudas que podemos tener en cuenta para decir que estamos frente a una torsión anexial. Lo primero es que
hasta el 60% de las torsiones anexiales se asocian a la presencia de un quiste o masa anexial. Lo segundo es que el dolor que presentan las pacientes es un dolor agudo, de evolución muy rápida, es un dolor no migrante y se asocia a emesis, y lo otro es que suele presentarse en mujeres jóvenes en edad reproductiva, tanto así que pues, se dice en la literatura que entre más joven la paciente más probabilidad tiene de, obviamente que esté en edad reproductiva, de estar presentando una torsión anexial. Esta diapositiva solo para recordar que pues, no mencioné la parte del flujo porque la presencia o ausencia de flujo no necesariamente se correlaciona con la presencia o ausencia de una torsión anexial, y eso se debe a que pues, la irrigación del ovario es una irrigación dual que está dada por la arteria gonadal u ovárica, que es una rama directa de la aorta abdominal, pero también tiene unas ramas ováricas que vienen de la arteria uterina, que es rama ya de la arteria ilíaca interna, y ellas dos se anastomosan. Entonces el hecho de que haya una torsión ovárica no va a corresponder necesariamente a la ausencia de flujo en ese ovario por la anastomosis que se presenta de la irrigación dual. En nuestro caso, pues con todas las características que hemos mencionado, la pared delgada, sin nódulos, con un contenido reticular ecogénico, con apariencia retráctil por sus bordes cóncavos, sin flujo en su interior, con un flujo relativamente, o sin un flujo adyacente preservado, lo que pues aparenta realmente es que se trate de un quiste hemorrágico, pero sin embargo, si vemos que el dolor es un dolor agudo de solo 3 horas de evolución, que se asocia a emesis, que la paciente pues, reproduce el dolor a la presión con el transductor, estamos también, pues queda todavía la percepción de que se puede tratar de una torsión anexial. Estos dos diagnósticos pues no son excluyentes, pueden ser correctos los dos. Como les decía hace un momento, las torsiones anexiales frecuentemente se asocian a masas y quistes, y con esta información dada la paciente finalmente fue llevada a cirugía, encontrando en la laparoscopia un quiste hemorrágico del ovario derecho de aproximadamente 6 centímetros, más o menos lo que se había medido, con torsión parcial de su pedículo ovárico y escaso líquido hemorrágico libre. Pues le hicieron distorsión del quiste, aspiraron, marsupializaron la lesión, el contenido, y la paciente se recuperó y le dieron de alta. Entonces, para hacer un repaso final de estas lesiones frecuentes, lo primero, las características de la malignidad: una lesión nodular en la pared, que usualmente es mayor de 3 milímetros y es isoecoica a la pared, y que usualmente tiene vascularización. Un quiste funcional es básicamente un quiste simple. Un quiste hemorrágico es un quiste de paredes delgadas que puede tener o tiene contenido hemorrágico que puede estar en diferentes estadios de evolución. Cuando se logra identificar, usualmente ya en la temporalidad en la que se está volviendo retráctil, entonces sus bordes son cóncavos hacia el área de dependencia de ese quiste. El teratoma maduro, una lesión quística con un componente nodular, pero ese componente nodular no tiene vascularización y es ecogénica con respecto a la pared del quiste. Y un endometrioma, que es una lesión homogénea, que puede ser anecoica o hipoecoica, y que en su pared pues, va a tener algunos ecos de bajo nivel en su interior, y en su pared va a tener ecos, focos ecogénicos por la presencia de colesterol. Esa es la bibliografía que he consultado. Muchas gracias.